Mi hija está muerta. El autobús se precipitó al río, y ella murió ante mis ojos en el agua helada. Mi esposo, capitán del equipo de rescate, también estaba en la escena, pero estaba ocupado salvando a su primer amor y a su hijo en la fila trasera. Mi hija se retorcía aterrorizada, atragantándose con el agua del río, gritando una y otra vez, «Papá, sálvame». Pero incluso mientras se hundía bajo la superficie, Julian no le dirigió una sola mirada. El día de su funeral, lo llamé más de 10 veces, antes de que alguien finalmente contestara. Mia y Zoe se resfriaron después de caer al agua. Tienen fiebre baja y todavía reciben sueros. ¿Puedes dejar de hacer escándalo en un momento tan delicado?, respondió impaciente, y luego bloqueó mi número. Con vendajes alrededor de mi cabeza, miré la foto sonriente en la tumba de mi hija, y en ese momento, toda esperanza que me quedaba para este matrimonio murió por completo. «Sálvame, papá». No sé nadar. Lila, no tengas miedo. Papá viene hacia nosotros, pronto nos sacará. Cuando recobré la conciencia, el autobús ya se había hundido en el río con mi hija y yo dentro. El agua había llegado a su cuello. Ella tenía que inclinar la cabeza hacia atrás solo para respirar. Yo estaba cubierta de heridas, perdiendo sangre rápidamente, con la cabeza dando vueltas. Afortunadamente, Julian, mi esposo, era el capitán del equipo de rescate del Río Azul, y lideraba la operación de hoy. Cuando lo vimos dirigir un bote de rescate hacia nosotros, tanto mi hija como yo pensamos que la salvación había llegado. Le había enviado el número de placa del autobús, la ubicación de la excursión de primavera, incluso le recordé el horario del jardín de infantes. Pero Julian no nos miró ni una vez. Rompió la ventana trasera y fue directamente por Mia y su hijo. Mia ya se había desabrochado el cinturón de seguridad, y con su ayuda, ella y Zoe salieron por la ventana con facilidad. El agua del río se coló por la abertura, inundando rápidamente hasta la nariz de mi hija. Su frágil compostura finalmente se rompió. Estalló en llanto, atragantándose mientras me preguntaba, «Mamá. Mia y Zoe también están en el autobús, ¿verdad? Papá. Papá solo les tiene lástima, ¿verdad? ¿No nos va a salvar otra vez? Mamá, yo no puedo respirar, duele mucho, no tengas miedo. No tengas miedo, Lila, mamá te va a sacar ahora mismo». Me limpié la sangre que corría hacia mis ojos y apuñalé mi propia herida, usando ese dolor para mantenerme consciente el tiempo suficiente para desabrochar el cinturón de seguridad. Nos costó todo lo que teníamos salir del autobús que se hundía. La corriente se volvía más fuerte con cada segundo. Muchos padres y niños se aferraban desesperadamente a los restos. Una ola nos golpeó, arrastrando a la mitad al agua. Gritos y lamentos rasgaban el aire, lo suficientemente fuertes para quemar mis tímpanos. Lila se agitaba desesperadamente, su pequeño cuerpo subiendo y bajando en la corriente, como si el río fuera una bestia dispuesta a devorarla. «Papá, sálvame». «Mamá». «Mamá», sus gritos infantiles casi se perdían en el caos, si no los escuchabas atentamente, no los oías en absoluto. Mi cuerpo estaba empapado en sangre, apenas podía mantenerme de pie, y aún así el instinto me hizo lanzarme al agua. «No tengas miedo, Lila, mamá está aquí». Nadé con todas mis fuerzas hacia ella. Incluso logré agarrar su mano, pero una ola se interpuso entre nosotras, alejándola. Solo nos separaba medio metro, pero por más que luchara, no podía alcanzarla. Mi fuerza se agotaba con cada brazada. «Ayúdennos. Por favor, que alguien salve a mi hija». Busqué frenéticamente a Julian. Estaba allí mismo, en el bote de rescate, no demasiado lejos, sosteniendo a Mia y su hijo en brazos, consolándolos. «Julian. Lila está muriendo, por favor sálvala. Te lo suplico». No podía acercarme más, pero él sí. Siempre nos había ignorado a las dos, pero solo esta vez, recé para que salvara a nuestra hija. Pero como en todos estos años, Lila y yo llenábamos nuestro corazón con él, y él solo podía ver a Mia y su hijo. Una vez que los calmó, simplemente siguió el protocolo estándar de rescate,
sin mirar jamás en nuestra dirección. Nunca había sentido tanta desesperación. Solo quería que Lila no viera nada de esto. Pero lo vio. Mamá, no soy la hija de papá. ¿Por qué? Porque no me ama en absoluto. Yo ya no quiero el amor de papá. Mamá, mi estómago está lleno de agua, va a explotar. Y mi nariz duele tanto, su lucha se debilitaba. Las olas arrastraban su pequeño cuerpo cada vez más lejos. La vi desaparecer de mi vista, mi sangre se convirtió en hielo, congelándome en el lugar, robándome el aliento. Mi Lila siempre tuvo tanto miedo de estar sola. Lila, espera a mamá. No vayas tan rápido. Mamá no puede alcanzarte. La sangre de mi frente corría hacia mis ojos, convirtiendo el mundo en un borrón carmesí, una imagen que se convertiría en una pesadilla eterna. Un rescatista finalmente me vio y me subió a un bote. Julian ya se había ido con Mia y su hijo, olvidando por completo que Lila y yo también estábamos en ese autobús. Dijeron que mis heridas eran graves, que necesitaba ir al hospital inmediatamente. Pero no quería ir. Solo quería salvar a mi Lila. Ella odiaba estar sola. Odiaba el frío. Su cuerpo no fue sacado hasta el tercer día, tan hinchado que ya no podía reconocerla. Lloré hasta secarme las lágrimas, deseando que hubiera sido yo en su lugar. Mi hija tenía solo 5 años. Su vida apenas había comenzado. Mis padres, preocupados de que me derrumbara, me obligaron a ir al hospital. Mis heridas habían estado empapadas en agua del río demasiado tiempo y ya estaban infectadas. Mientras recibía fluidos, agarré mi teléfono y llamé a Julian. Necesitaba divorciarme de él. Y necesitaba informarle del funeral de su hija. Pero las llamadas no pasaban. Entonces recordé, me había bloqueado. Cada vez que estaba con Mia y su hija y yo lo molestaba, me bloqueaba. Una vez terminado el suero, tomé un taxi directamente al apartamento de Mia. Este matrimonio, sostenido solo por mí, ya no tenía la fuerza para mantenerlo. Mia vivía en un complejo de apartamentos de lujo. Yo nací en una familia adinerada y ganaba 250.000 al año por mi cuenta. Nunca le había pedido un solo centavo a Julian. De otro modo, con lo poco que ganaba, ni siquiera podría pagar la fórmula, y mucho menos alquilar un lugar como este para Mia. El accidente había sido horrible, pero Julian protegió a Mia y Zoe a la perfección. Zoe solo tragó unas cuantas bocanadas de agua porque no sabía nadar, y Mia se raspó la piel de la mano. Aún así, Julian se preocupaba por ellos como si el corazón se le rompiera. Cuando pensé en el cuerpo irreconocible de Lila, algo dentro de mí se rompió completamente. Cuando amas a alguien, no puedes ocultarlo. Cuando no amas a alguien, tampoco puedes ocultarlo. Julian. Apreté los puños, gritándole. No notó mi estado en absoluto. En el momento en que me vio, su rostro se oscureció y me empujó fuera de la puerta. Siena, ¿cómo encontraste este lugar? Llevaba un sombrero para ocultar los vendajes de mi cabeza. Pero cojeaba, mi piel seguía pálida, cualquiera podía ver que no estaba en condiciones de andar por ahí. Aún así, Julian solo se quejaba, el esposo de Mia murió temprano. Es una huérfana sin familia. Solo la compadezco a ella y a su niña, así que las ayudo como amiga. Mia no intenta robarme, puedes dejar de retorcer todo con tu sucia imaginación. Había escuchado variaciones de este discurso cientos de veces. Mia era tímida, débil, de voz suave, sin hombre en su familia. Criar a una hija sola no era fácil. Así que Julian tenía que arreglarle las tuberías, instalarle luces, preparar comida para Zoe, llevarlas a parques de diversiones, e incluso pasar la noche allí porque la madre y la hija necesitaban consuelo. Trabajaba para una empresa estatal y era capitán del equipo de rescate civil del Río Azul. Cuando se ocupaba, podía pasar un mes entero sin ir a casa ni una sola vez, y aún así lograba aparecer en la casa de Mia todos los días. Mientras tanto, cuando nuestra hija necesitaba ser llevada de urgencia al hospital en medio de la noche, él no aparecía por ningún lado. En ese momento, honestamente,
No sabía si quien vivía como viuda era Mía o yo. Tras tantas decepciones, ya no tenía fuerzas ni para discutir. Ven conmigo y divórciate. A partir de ahora, puedes acompañar a quien quieras. No me entrometeré nunca más. Sin embargo, Julian actuó como si solo estuviera haciendo un espectáculo. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Puedes hacer berrinches, pero no hables de divorcio, eso es demasiado doloroso. Una vez que Mía y Zoe se recuperen de sus resfriados, volveré a casa. Espera y espera y espera, pero mi hija ya estaba muerta. No esperaría más. No estoy bromeando. Quiero un divorcio. Y, el funeral de Lila es en 4 días. Tú, desde dentro de la casa, Mía tosió ligeramente. La expresión de Julian cambió. Está tosiendo de nuevo. Seguro que todavía tenemos jarabe para la tos en casa. Se dio la vuelta y regresó adentro sin siquiera reconocer la muerte de Lila, como si no hubiera sido más que una extraña trivial. Siempre había sabido que no le importaba Lila, pero no sabía que le importaba tan poco. Su rostro lloroso apareció ante mí, la forma en que lloraba, papá no me quiere, mi corazón se sentía lleno de vidrios rotos, cada latido me cortaba. Durante los siguientes 4 días, Julian no apareció. No preguntó por el funeral de Lila. Incluso cuando la ceremonia estaba por comenzar, aún no había llegado. Amigos y familiares murmuraban entre sí, ¿cómo puede el padre no asistir al funeral de su propia hija? Está pegado a su exnovia y a su hija. Si no supiera que Siena es su esposa, pensaría que Mía lo es. Eso es indignante. Nunca imaginé que Julian pudiera ser tan despiadado. Mis uñas se clavaban en las palmas tan fuerte que casi rompían la piel. Me había bloqueado, así que tomé prestado el teléfono de mi madre para llamarlo. 129 Tianfeng Road. El funeral de Lila es aquí. Comienza en 30 minutos. Tú, Siena, puedes dejar de ser paranoica todo el tiempo. Mía y su hija acaban de sobrevivir a un grave accidente de coche, me quedo para cuidarlas. Y ahora, solo para obligarme a volver a casa, hasta usas algo como, Lila murió, como excusa. ¿Crees que esto es divertido? Julian estaba aún más enojado que yo y colgó. Siempre decía que yo era irracional, pero, ¿cuándo había causado verdaderamente problemas? Las únicas veces que había acudido eran durante un accidente de coche o cuando los ancianos y los niños estaban enfermos a la vez y no podía manejarlo sola. Pero él insistía en quedarse con Mía y se negaba a venir. ¿Y cómo podía alguien mentir sobre el funeral de su propio hijo? Mis ojos ardían, mis labios temblaban, y el mundo se volvió negro a mi alrededor. Mi padre, furioso, envió a Julian fotos del cuerpo de Lila, el certificado de defunción, todo, y lo llamó. ¿Ahora lo crees? Mi hija te lo dijo ella misma, y lo descartaste como una broma solo para seguir aferrándote a esa mujer y a su hija, eres peor que un animal. Julian quedó atónito y en silencio. Mi padre ya no se molestó con él y colgó, temblando de rabia. Yo odiaba a Julian, pero también sabía lo profundamente que la ausencia en el funeral de su propia hija lo marcaría después. Incluso había retrasado la ceremonia 1 hora, pensando que tal vez el tráfico lo retrasaría. Pero no vino. Mirando la foto de Lila en la lápida, mis oídos zumbaban y mi mente repetía sus llantos, mamá, papá se olvidó de mi cumpleaños. Ni siquiera recuerda que Zoe y yo vamos al mismo jardín de infancia. Papá es un mentiroso. Dijo que si alguna vez estuviera en peligro, me salvaría. Un sabor metálico subió por mi garganta. Mi visión se oscureció y me desplomé. En mi sueño, agarraba la mano de Lila una y otra vez, solo para verla arrastrada por el río cada vez. Lila, agárrate de la mano de mamá, y si no podía, entonces llévame contigo. Desperté sollozando para encontrar a Julian sentado junto a mi cama de hospital, con los ojos rojos, sin afeitar, pareciendo un vagabundo. En cuanto abrí los ojos, su mirada apagada se iluminó. Siena, finalmente despertaste. Estaba tan preocupada, en cuanto lo vi, todo el dolor y la desesperación de no haber podido salvar a Lila surgieron de golpe. Crash.
Agarré el vaso junto a la cama y le lancé el agua directo a la cara. Ni siquiera eso fue suficiente. Intenté levantarme de la cama para golpearlo, pero el cuarto se desprendió, hinchando mi mano. La línea del cuarto se enredó alrededor de mí, y tropecé hasta el suelo. Julian frunció el ceño y vino a ayudarme a levantarme, su rostro apuesto tenso por la culpa y la angustia reprimida. Perderme el funeral de Lila fue mi culpa. Si me odias, culpa a mí, bien. Pero tu salud es demasiado frágil ahora. Una vez que estés mejor, puedes gritarme y golpearme todo lo que quieras. Verlo actuar tan tierno y devoto me revolvió el estómago. Me puse de pie, agarré la canasta de frutas y se la arrojé. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí? Mia irrumpió, con los ojos rojos, y de repente se arrodilló frente a mí, agarrándose de mis piernas. Todo es mi culpa. Si Zoe no hubiera tenido una fiebre alta de repente, no me habría desesperado, y Julian no habría tenido que perderse el funeral ayudándonos. Si necesitas culpar a alguien, cúlpame a mí. No lo golpees ni hables de divorcio, siempre aparecía en momentos como este, fingiendo ser la mártir bondadosa, porque en el momento en que se arrodillaba, me sentiría demasiado avergonzada para continuar. Pero ahora solo me odiaba por preocuparme por las apariencias, por permitir que mi hija viviera cada día en miseria, plaf, plaf, plaf. Dejé caer la canasta y abofeteé a Mia con fuerza, una y otra vez. Simplemente no puedes parar, ¿verdad? Repugnante, ¿por qué no eres tú la muerta? Parásito miserable, ¿no fue suficiente jugar a la puta a mis espaldas? ¿Tenías que actuar también frente a mí? ¿Qué? ¿Tienes alguna enfermedad por la que morirías si no te humillas cada día? Tras varios golpes, su rostro estaba hinchado. Julian, angustiado más allá de lo imaginable, me sujetó la muñeca. Sienna, basta. Lo miré fríamente. ¿Y si no paro, me golpearás por ella? Es madre soltera, la vida no ha sido fácil. Sí, salimos, pero ahora solo es una amiga. ¿Puedes dejar de obsesionarte con alguna fantasía sucia de hombres y mujeres? Cada conversación sobre Mia terminaba así. Mi corazón había muerto mucho antes. Me liberé con fuerza, agarré la botella de suero, la almohada, cualquier cosa que pudiera alcanzar, y se las lancé a ambos. Fuera, los dos, fuera. La sangre corría por la punción en el dorso de mi mano, empapando un amplio trozo de gasa. Dolía, agudamente, insistentemente, pero nada comparado con el dolor en mi pecho. No te alteres tanto. Es malo para tu salud. Cuando te hayas calmado, volveré a visitarte. Julian protegió a Mia todo el tiempo, como si yo fuera la que pudiera hacerle daño. Me lanzó esa única frase y luego se fue apresuradamente. Había visto escenas así más veces de las que podía contar, pero el dolor en mi corazón todavía estallaba insoportablemente. Julian era solo un funcionario de bajo nivel en una empresa estatal. Incluso siendo capitán de un equipo de rescate, todavía no tenía acceso al mundo en el que crecí. Una vez, para el cumpleaños de mi mejor amiga, organizamos una fiesta en un yate. La suerte fue terrible esa noche, el yate explotó, y todos tuvieron que saltar al mar para sobrevivir. Yo había agotado todas mis fuerzas. Justo cuando pensé que me ahogaría, Julian me salvó. Un hombre apuesto con sentido del deber es fácil de gustar, sumando el hecho de que me salvó la vida, era casi imposible no enamorarse de él. Lo perseguí sin descanso, y pronto nos casamos. Julian podría ser el capitán de un equipo de rescate, pero en casa era frío. No importaba cuán difíciles fueran las personas con las que trataba en el trabajo, nunca se enojaba, pero cuando salíamos, nunca parecía particularmente feliz. Incluso cuando cumplíamos con nuestros deberes maritales, mantenía esa misma expresión distante. Pensé que simplemente era su personalidad. Pero después de que Mia regresó al país tras su divorcio, vi cómo la trataba, solo entonces me di cuenta de lo gentil que podía ser. En mi 25º cumpleaños, escuché que había tomado un día libre, y de hecho me alegré, pensando que lo había hecho para celebrarlo conmigo. Pero esperé toda la noche y no lo vi. En cambio, de camino a casa, me encontré con Julian y Mia por pura casualidad.
Él la sostenía en brazos, calmándola pacientemente con voz suave y cariñosa. No tengas miedo. Estoy aquí. Siempre puedes confiar en mí. Esa fue la primera vez que me peleé con él, realmente peleé, del tipo que sacude toda la casa, y hasta mencioné el divorcio. Julian dijo que Mia era solo su exnovia. Se habían amado una vez, y ahora él simplemente la compadecía. Yo lo amaba demasiado. No podía soportar dejar nuestro matrimonio, así que elegí creerle. Pero un compromiso lleva incontables más. Julian manejaba mi amor como un cuchillo, hiriéndome una y otra vez hasta que estaba cubierta de cicatrices. Mi teléfono no dejaba de sonar, interrumpiendo mis recuerdos. Lo levanté y vi decenas de mensajes de Julian. ¿Así que me había sacado de su lista negra? Pero ya no me importaba. Llamé al gerente de recursos humanos de la sucursal y le dije que despidiera a Mia. Ella había solicitado trabajo cuando fui a la sucursal para capacitación técnica. Aunque la sucursal tenía estándares más bajos, sus calificaciones eran pésimas, ni siquiera pasó la primera ronda. En ese entonces, no sabía que Mia era la ex de Julian. Como entrevistadora, llevé la pila de currículums a casa, y Julian vio el de ella. Dijo que Mia era una madre soltera en apuros. Contratarla sería una bendición para nuestra hija, una buena acción. Así fue como consiguió el trabajo. Se reían de mí en ese entonces. Se reían de lo estúpida que era. Mia apenas había sido despedida cuando Julian entró furioso. Siempre has tenido mal genio, pero nunca dije nada. Y sobre perder el funeral de Lila, eso es mi culpa. Si estás enojada, grítame, golpéame, lo que quieras. Pero, ¿cómo puedes descargar tus emociones en una madre soltera inocente? Ya estaba acostumbrada a sus acusaciones. Con expresión imperturbable, dije, una amante puede usar mi buena voluntad para eludir los estándares de contratación. No solo voy a destruir su trabajo, haré que devuelva todos los beneficios que ha chupado de nuestra familia a lo largo de los años. Cada centavo que gastó en esa madre e hija, tenía la intención de recuperarlo. El apuesto rostro de Julian se sonrojó de ira. Sienna, ¿por qué eres tan cruel con tus palabras? Las personas pueden seguir siendo amigas después de romper. Solo la ayudé porque ella y su hija la estaban pasando mal, porque debes contaminar una amistad pura con tu imaginación sucia. Siempre era lo mismo. Si no me llamaba sucia, era mezquina, estrecha de mente, irracional. No importaba lo que pasara, yo siempre era el problema. Él y su primer amor eran inmaculados. Ya había tenido suficiente. Julian, ¿hasta cuándo vas a seguir mintiéndote a ti mismo? Mientras jugabas al héroe noble con la esposa y el hijo de otro, ¿sabías que Lila murió justo frente a tus narices? Julian se congeló. Incluso sus palabras se enredaron. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Recuerda la excursión de primavera de Zoe. ¿Recuerdas que ella y Mia estaban en ese autobús? Pero Lila iba al mismo jardín de infantes. Ella y yo estábamos justo frente a ellos. Cuando los sacaste, cuando los sostuviste en el bote de rescate y los consolaste tan suavemente, Lila seguía gritando, «Papá, sálvame». Pero nunca la miraste. Fue arrastrada justo allí, delante de nosotros. Había 15 minutos para el autorrescate. Si hubieras recordado que Lila estaba en ese autobús, si hubieras respondido siquiera a una de mis llamadas, podría haberse salvado. Pero no lo hiciste. Solo recordaste a Mia y su hija. Olvidaste a tu propia esposa e hija. Mi respiración era entrecortada. Gritaba como una loca, mi voz aguda y quebrada por exigir tanto. El teléfono de Julian se resbaló de su mano y cayó al suelo con un fuerte golpe. El color desapareció de su rostro como si alguien le hubiera desconectado la sangre. Sus ojos se enrojecieron al instante, temblando como si sus rodillas pudieran ceder. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Nunca había visto a Julian así. Al menos, no frente a Lila y a mí. Para nosotros, él siempre estaba calmado, controlado. No éramos tanto su esposa e hija, sino compañeros con los que había formado un hogar,
personas que nunca podían tocar sus emociones. Julian se tambaleó, apoyándose en la pared. Lo siento, Siena, yo. Mía me llamó, así que me apresuré. Yo no sabía que tú y Lila estaban en ese autobús, y yo solo estaba demasiado preocupado por Mía, ni siquiera pensé, estaba tan desesperado que sus palabras no se unían correctamente. Pero solo pude reír, frío y hueco. Te lo dije más de una vez que la clase de Lila iba de excursión. Te pregunté si querías venir. Recordaste comprar tiendas, repelente de insectos y ropa interior desechable para Mía y su hija, pero ni siquiera recordaste que Lila tenía una excursión, ¿no es cierto? La garganta de Julian se movía nerviosa. Su cuerpo se deslizó por la pared hasta colapsar en el suelo. Sus ojos se volvieron inquietantemente vacíos, pero cada vez más rojos. Cantaba a Zoe para dormir. Se unía a los juegos padre-hijo. Ayudaba con sus manualidades. Le daba cada gota de amor paternal que poseía. Una vez dijo que los niños sin la presencia del padre se volvían sensibles e inseguros. Por eso necesitaba pasar más tiempo con Zoe. Pero cuando Lila era burlada en la escuela por no tener padre, cuando los niños la acosaban, él decía que los adultos no debían intervenir en disputas infantiles, y ni siquiera pisó el campus. Julian se cubrió el rostro. Sus hombros temblaban violentamente. Las lágrimas se filtraban entre los dedos. Nunca se había visto tan derrotado, ni siquiera cuando casi perdió la pierna por infección durante una misión de rescate en una inundación. Ni siquiera frunció el ceño en ese momento. Pensé que verlo arrepentido me daría algo de satisfacción. Pero al mirarlo ahora, no sentí alegría. Solo un vacío vasto y asfixiante en el pecho. Lila, nunca volvería a ver a mi hija. Julian se secó las lágrimas y cuando volvió a hablar, su voz aún estaba ahogada. La muerte de Lila es mi responsabilidad. No tengo nada con que defenderme. Si me odias, puedo entenderlo. Pero esto no tiene nada que ver con Mía. No deberías habértelo tomado con ella, mucho menos hacer que la despidieran. Ha estado llorando en casa durante media jornada, le había revelado la verdad detrás de la muerte de Lila, y aún así, todo lo que podía pensar era en esa mujer y su hija. No importaba cómo girara la conversación, siempre encontraba la forma de volver a lo lamentables que eran ellas. Y mi Lila. No era lamentable. ¿Se suponía que debía morir en dolor, desesperación y soledad? El odio y la furia arrasaron con lo poco de razón que me quedaba. Julian. Me lancé hacia él, cuchillo de fruta en mano, apuntando a su lengua. Si se negaba a hablar como un ser humano, entonces no necesitaba hablar en absoluto, y tal vez eso nos ahorraría a Lila y a mí escuchar otra palabra que nos hiriera. Siena. Siena, ¿qué estás haciendo? Deja el cuchillo. Mis padres acababan de llegar a la puerta, verme empuñando un cuchillo casi les quita el alma. Se apresuraron a quitármelo, dando a Julian la oportunidad de escapar. Me liberé, caí al suelo, jadeando, con lágrimas salpicando por todas partes. Mis padres me envolvieron con sus brazos, el corazón dolorido, intentando consolarme lo mejor posible. Me obligué a tragar las emociones que me invadían, y solo después de un largo rato logré decir con voz ronca, «Papá, préstame a Roberto un momento. Ustedes dos deberían ocuparse de sus propios asuntos». Desde el accidente de Lila, habían estado a mi lado sin descanso. Pero tenían su propia vida, no podían pasar todo el tiempo sosteniéndome. Mis padres llamaron a Roberto, recordándole repetidamente que no me dejara actuar impulsivamente y que los contactara si algo no podía manejarse. Solo entonces se fueron. Su nombre completo era Roberto. Joven, apuesto, siempre impecablemente vestido con trajes a medida, gafas con montura dorada en la nariz. No parecía un asistente, más bien como el protagonista masculino de un drama de Aidels. Muchos empresarios lo habían subestimado por su apariencia. Cada uno pagó un precio alto al final. Roberto estaba en mi habitación de hospital con una sonrisa pulida. «Señorita Siena, ¿qué desea que haga?» Sin expresión, dije, 3 cosas. Primero,
Quiero divorciarme de Julian, y quiero que me devuelva cada centavo que gastó en esa amante, mía. Segundo, contacta al equipo de rescate. Quítale el cargo de capitán y expúlsalo del equipo. Si se niegan, retiraré todo el apoyo financiero. Tercero, Julian gastó todo su salario apoyando a Mia y a su hija, incluso me pidió dinero prestado para cubrir sus gastos. Pasó noches enteras en la casa de la familia de Mia durante años. Durante el accidente de coche, ignoró a su propia esposa e hija para rescatar primero a ellas, causando que nuestra hija se ahogara justo frente a él. Quiero que cada amigo, familiar, colega y superior suyo se entere de esto, por cualquier medio necesario. En verdad, una vez recuperada, podría haber hecho todo esto yo misma. Pero no podía esperar ni un segundo más. Julian había destruido a la persona que más amaba. Así que le haría sentir lo que es que todo, y todos, a quienes ama se arruinen. Roberto no perdió ni una palabra. Simplemente bajó la mirada y asintió. Entendido, señorita Siena. Esa tarde, Julian apareció en el hospital con varias bolsas de compras grandes. No me quedó mucho de mi salario este mes, así que solo pude comprarte algunas prendas y una pulsera de plata. Son definitivamente más baratas que lo que tienes en tu armario, pero pensé que los diseños eran bonitos. Échales un vistazo. Si no te gustan, compraré algo más el próximo mes. Desde que Mia y su hija volvieron a su vida, había gastado casi todo su salario en ellas. La pequeña porción que guardaba era para emergencias. Era la primera vez en años que me compraba algo. Tomé la bolsa y saqué una prenda. No está mal. Tu gusto no es terrible. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Al segundo siguiente, arrojé todo sobre su cabeza. El zorro rindiendo respeto a la gallina, nunca con buenas intenciones, ¿vienes a suplicarme que dejes que tu amante vuelva a trabajar? ¿O a dejar de perseguir el dinero que gastaste en ella? Mi voz goteaba de burla. Julian se quitó la ropa de la cara, las venas abultándose en el dorso de la mano. Tú también tienes un hijo, eres madre. Deberías saber lo difícil que es para una madre soltera, ¿por qué debes atacar a Mia? Y cuida tus palabras. Mia es limpia y respetable. No deberías insultarla con palabras como amante. Sabía que su hija se había ahogado bajo su propia vigilancia. Nunca lo mencionó, pero siempre recordaba proteger a su primer amor, aterrorizado de que dijera una sola palabra mala sobre ella. Me ardía la nariz. Nunca había sentido tal indignación amarga, hasta los huesos. Por mí. Por Lila. Por todo lo que habíamos soportado. No llores, ni siquiera te he dicho nada. Julian entró en pánico, buscando pañuelos como si hubiéramos regresado a los primeros días de nuestro matrimonio. Entonces parecía frío, pero aún era gentil conmigo. Todo cambió cuando apareció Mia. Cuando mis emociones finalmente se calmaron, volvió a hablar, voz indiferente, no me estoy poniendo del lado de Mia. Pero ella es huérfana y madre soltera. No tiene tu trasfondo familiar ni tu alto salario. La vida ya es difícil para ella, y aún insistes en dañarla solo para satisfacer tu propio egoísmo, ¿no crees que eso es cruel? Ahí estaba. Siempre que venía a verme, era siempre sobre Mia y su hija. Respiré hondo, agarré de nuevo el cuchillo de fruta y gruñí, ¿cruel? Si no te vas ahora mismo, me aseguraré de que nunca vuelvas a pronunciar la palabra, cruel, punto. La impaciencia cruzó el rostro de Julian. Abrió la boca para hablar, pero Mia apareció en la puerta de mi habitación. Julian, no quise interrumpir, pero Zoe está molesta y no quiere comer nada. Julian inmediatamente perdió todo interés en quedarse conmigo. Antes de irse, lanzó un último recordatorio, deberías tomarte un tiempo para reflexionar. Deja de actuar como una princesa malcriada. En el mundo adulto, nadie está obligado a complacerte. En todos nuestros años de matrimonio, nunca me había acariciado ni una sola vez. Lo máximo que se inclinó fue cuando supo que Lila había muerto por su negligencia, forzó una única disculpa. Asumió que, como siempre, incluso si ignoraba mi dolor, incluso si nunca me consolaba,
eventualmente encontraría la forma de calmarme. Pero la persona que más amaba estaba muerta por su culpa. ¿Qué derecho tenía para creer que lo perdonaría? Me negué a dejar que mi cuerpo se deteriorara por un hombre sin corazón como él. Me di de alta y regresé a la finca de la familia Siena. Después de pasar todo un día y una noche con Mia y su hija, Julian finalmente se dio cuenta de que no podía alcanzarme. Me acorraló en la entrada de mi empresa. Mi supervisor, impotente, me llamó. Siena, tu esposo no pudo encontrarte en el hospital y dijo que estaba preocupado. ¿A dónde fuiste? Le pedí a mi supervisora que le pasara el teléfono, luego grité, sí, ¿te gusta actuar como un esposo devoto? Bien, déjame darte un escenario. Colgué y envié invitaciones a amigos, familiares, a Mia y su hija, a Julian y a sus compañeros para una cena. En este mundo moderno todos estaban ocupados, a nadie le gustaban las reuniones sin sentido. Así que añadí una línea extra a cada invitación: si te gusta el drama, ven. El salón estaba lleno, 6 mesas completas, tantas como en nuestra boda. Cuando Julian llegó, miró a la multitud y pareció satisfecho. Siena, te disculpaste con Mia y aún así trajiste a tanta gente. Qué considerada. Los ojos de Mia brillaban de soberbia. En realidad, una disculpa en privado habría bastado. No soy irracional. Intenté contener mi furia, pero fue imposible. Agarré la tetera y los cubiertos de la mesa a mi lado y se los lancé. Discúlpate con tu madre. Julian, has estado viviendo bajo el techo de Mia, comiendo, durmiendo y respirando dentro del negocio de su familia. ¿De verdad crees que solo porque no te la has llevado a la cama eres un esposo puro y perfecto? Mia, eres una flor de loto blanca convertida en monstruo, revelando tu verdadera naturaleza cada día. ¿No te da vergüenza? Después de todos estos años de asquearme, ni siquiera después de la muerte de mi hija me dejan en paz, siguen molestándome, no pueden tener algo de decencia. Todos aquí, cuiden a sus esposos, tengan cuidado con Mia, podría llevárselos. Lo que me pasó a mí podría pasarle a cualquiera de ustedes. Y tengan cuidado también con Julian, después de todo, este hombre defiende su infidelidad sin vergüenza. Durante todo el tiempo, Julian mantenía a Mia acurrucada en sus brazos, haciéndose pasar por víctima. Observé la escena, ya totalmente insensible. Disfruten la comida, la cuenta está pagada. No me siento bien, así que me iré. Nadie habló, pero todos tenían los ojos pegados al móvil, seguramente enviando mensajes furiosos. Antes de llegar a casa, las preguntas y acusaciones de Julian inundaron mi teléfono. Que Mia sea amable no significa que puedas abusar de ella. Te he fallado, y puedes odiarme todo lo que quieras, pero ella y Zoe son inocentes. Las humilla frente a todos, quieres que se suiciden. La mierda también es inocente, pero igual apesta. Antes me contenía porque él era el padre de Zoe y no quería que todo fuera demasiado vergonzoso. Pero ahora, ya no tenía nada que perder. Sigue ladrando. Aún tienes tiempo para ladrar, pero pronto ni siquiera tendrás esa oportunidad. Me arrepentí de no haber actuado antes. Si me hubiera divorciado antes, Lila no habría sufrido pensando, ¿por qué papá no me quiere? Todos los días, y no habría muerto ahogada en ese río en desesperación. Roberto trabajó rápido. En poco tiempo, todo quedó resuelto. Julian fue expulsado del equipo de rescate, su reputación quedó arruinada entre colegas y amigos, y el tribunal dictaminó que Mia me pagara 1,25 millones. Pero no tenía pruebas de la infidelidad de Julian, así que el tribunal no concedió el divorcio. Ya estaba frustrada por no poder divorciarme, y aún así Julian seguía molestándome. Vino a mi casa, Mia perdió su trabajo por tu culpa y aún así tiene que criar a su hija. Su vida ya es bastante difícil. ¿Por qué tienes que empujarla más al borde? Solo estoy reclamando lo que me pertenece en el matrimonio. Pero no necesitas 1,5 millones. Solo quieres arruinarle la vida, la estás empujando a la muerte. Pues que se muera. Si lo hace, donaré un ataúd. Julian me miró incrédulo. Siena, ¿cómo pudiste volverte tan cruel? Respondí fríamente, si crees que soy tan cruel,
entonces divórciate de mí. Él amaba tanto a Mia y a su hija que pensé que aceptaría fácilmente. Pero nunca esperé su petición, tienes que retirar la demanda contra Mia. Si no lo haces, todos pensarán que es la tercera en discordia, y arruinará su reputación. El tono de Julian era frío, pero evidente su enfado. Estaba enfadado conmigo. Lo miré fijamente. ¿Y si no acepto? Entonces no me divorciaré de ti, declaró con firmeza. ¿Ahora me amenazaba? Le haría arrepentirse de esa decisión. Lo miré fríamente y le ordené irse. Dudó y luego dijo, mientras aceptes retirar la demanda, incluso si no quieres el divorcio, está bien. Solo no ataques más a Mia y a su hija. Incluso ahora pensaba que solo estaba haciendo un berrinche. No tomaba el divorcio en serio. No iba a perder tiempo discutiendo con alguien tan desconectado de la realidad. Hice que Roberto redactara una denuncia formal y la presentara al departamento disciplinario de la empresa estatal donde trabajaba Julian. Si tenía tiempo para tener lástima de Mia y su hija, claramente estaba desocupado. Le encontraría algo en que ocuparse. A ver cómo manejaba un problema real cuando ni siquiera podía con su vida diaria. Me sorprendió saber que el departamento disciplinario aún no había enviado a nadie, pero los amigos y familiares de Julian sí. Estos días también habían sido difíciles para él. Se veía desaliñado, con los ojos rojos y el espíritu agotado. Su tía, quien lo había criado tras la muerte de sus padres, estaba allí, sonriendo con nerviosismo. Toda la culpa es de Julian, Siena, no te enfades, no te enfermes. Julian, ven aquí y discúlpate con Siena. El rostro de Julian estaba lleno de indecisión y murmuró, Siena, la muerte de Lila, lo siento. De verdad lo siento. ¿Me burlé? Si de verdad sintieras algo por Lila, no la habrías visto ahogarse ni te habrías saltado su funeral. Al oír eso, el rostro de Julian se puso rojo y sus ojos temblaron. Me equivoqué en eso, pero no tengo culpa. Zoe tuvo fiebre ese día, y Mia estaba llorando, no podía simplemente irme. Su tía lo seguía empujando, pero Julian insistía en que no había hecho nada malo. Me repugnaba su falsa rectitud. Irte, eres doctor, puedes siquiera tratar a Zoe, aunque lo fueras, nadie diría que un paciente moriría sin ti. Pero Mia no sabe nada, no tiene a nadie más, tiene 33 años, no 3. Ya no quería discutir con alguien que no tenía claridad mental. Me giré hacia sus familiares. Después de todo lo que Julian ha hecho, pueden aceptarlo como esposo, como padre, no les da vergüenza defenderlo. Por un momento sospeché que Zoe podría ser hija biológica de Julian, pero la prueba de paternidad lo negó. Simplemente no me amaba a mí ni a nuestra hija. Ninguno se atrevió a mirarme a los ojos. Mi tío político forzó una sonrisa. Siena, escúchame. Sabemos que Julian se equivocó esta vez, pero ya le preguntamos, y él y la familia de Mia no tenían relación amorosa. Si la tuvieran, no tendríamos cara para venir aquí. Dicen que las parejas discuten y se reconcilian, y Julian está siendo considerado para un ascenso. Si realmente lo denuncias, esa oportunidad desaparecerá. También es tu pérdida. Solo estaba preocupado por su sobrino. No tenía intención de enojarme con él. Simplemente miré a Julian. Sabes que la razón por la que Mia salió tan rápido fue porque decidiste romper la ventana, ¿verdad? El agua entró aún más rápido, casi ahogando a Lila y a mí en el auto. Sabes que cuando Lila fue arrastrada por el río, te estaba mirando mientras tú estabas ocupado consolando a Mia y a su hija. Sabes que, tanto dentro como fuera del auto, si hubieras mirado a Lila siquiera una vez, ¿habrías podido salvarla? ¿Sabes que si se hubiera seguido el procedimiento adecuado y hubieran cortado el techo del auto en lugar de romper la ventana, Lila no habría muerto? ¿Sabes que entre las 50 personas del auto, Lila fue la única que murió? Le cuestioné a Julian, mi voz elevándose palabra tras palabra, como si quisiera destrozarlo. Después de que el auto cayera al río, el método de rescate dependía de la situación. Consulté a expertos, y después de ver el vídeo del auto entrando al agua, uno de ellos me dijo con firmeza,
en este tipo de situación, hay que rescatar por el techo. Romper la ventana salva a esas 2 personas más rápido, pero pone en peligro al resto de los que están dentro. Fue Julian, impulsado por su propio egoísmo, quien causó la muerte de mi hija. Julian no podía mirarme a los ojos, su rostro palideciendo por segundos. Lo siento mucho, murmuró, alejándose tambaleante, perdido. Los amigos y familiares que vinieron con él se disculparon torpemente y también se fueron. Después de que se fueron, recibí una llamada del comité disciplinario informándome que Julian sería destituido y degradado a empleado común. Si había otro incidente, sería despedido. Colgué y miré por la ventana. Era junio, temporada de lluvias. El cielo estaba tan cargado de nubes que parecía que fueran a caer sobre la tierra, presionando hasta hacer difícil respirar. De repente, extrañé a Lila. Mucho. Conduje al cementerio, pero no esperaba encontrar a un invitado no deseado. Julian estaba allí. Estaba sentado frente a la tumba de Lila, con la cara sucia, sosteniendo una Barbie, un vestido de princesa y un juguete. Solo necesité una mirada para fruncir el ceño. Llévate tus cosas y vete. Pateé los objetos con disgusto. Julian me miró con seriedad. Lila tiene mi sangre. Me llama, papá. No puedes dejar que tu resentimiento personal me niegue el derecho a honrar a mi propia hija, ¿o sí? Traer juguetes y muñecas desechadas de Zoe para honrar a mi hija, ¿qué clase de padre eres? ¿Qué intentas hacer realmente? Si no estuviéramos frente a la tumba de Lila, le habría dado una bofetada. El rostro de Julian se enrojeció de ira. Yo solo, no tengo mucho dinero ahora. Cuando reciba mi sueldo el próximo mes, le compraré algo nuevo a Lila. No es que no tuviera dinero, lo había gastado todo en esa madre e hija, y cuando se trataba de mi hija, ni siquiera podía hacer el esfuerzo más mínimo. Antes, solía darle a Lila los peluches viejos de Zoe, y ella siempre decía con emoción, papá me lo dio. En ese entonces no quise arruinar su alegría. No quería que se sintiera triste. Pero él realmente pensaba que yo era tonta. Si Lila quiere cualquier juguete, yo puedo comprárselo. No necesito que le traigas tu basura usada. Fuiste tan indiferente con ella cuando estaba viva, y ahora, después de matarla, sigues tratándola así, ¿no temes que tantas acciones crueles te traigan retribución? Julian se puso de pie, su voz entrecortada. Solo quería venir a verla, su voz temblaba. Pero al verlo así, solo podía sentir repulsión. Ella misma me dijo antes de morir que ya no te quería como padre. Los ojos de Julian se pusieron rojos y cayó de rodillas frente a la tumba, llorando sin control. Pero al contestar una llamada de Mia, su expresión cambió al instante. Las lágrimas seguían en sus ojos, pero su rostro se llenó de ira y odio. Me odias, te estás vengando, destruyendo mi carrera y mi vida, bien, lo acepto. Si quieres mi vida, puedes tomarla. Me quedaré quieto sin resistir. Pero lo que no deberías haber hecho, lo que nunca debiste hacer, es tratar tan cruelmente a Mia y a Zoe, expulsándolas de su casa. Realmente lamento haberme casado con una mujer tan fría y despiadada como tú. Mia, con su cajero automático personal llamado Julian, no tenía concepto de ahorrar y no podía devolverme el dinero. Pensó que podía usar la carta de necesito dinero y no tengo nada, pero Roberto solicitó al tribunal congelar y subastar su propiedad. Mia y Zoe ya habían sido expulsadas de su casa. Mia, no llores, ya voy, no permitiré que te traten así. Julian salió corriendo, pero su expresión no mostraba ni rastro de arrepentimiento. Me alegraba no haber creído sus mentiras. De lo contrario, habría terminado decepcionada otra vez, como siempre. Pero no todo era culpa de Julian. Solo podía culparme por ser tan estúpida, tan ingenua, dejando que el amor me cegara hasta llevarme a este callejón sin salida. En nuestra luna de miel, le había preguntado, esta vez yo te propuse matrimonio y aceptaste. Si fuera otra mujer bonita y rica, también le dirías que sí. Julian respondió, si las condiciones son las adecuadas, sí lo haría. Sentí un pinchazo en el pecho. Entonces,
Nunca has amado a alguien tanto como para no poder vivir sin esa persona. Guardó silencio un momento, como recordando. Sí, una vez. Pero ella ya está casada. Después supe del amor profundo e inolvidable que Julian tuvo con Mia. Fueron una pareja famosa en la escuela, enamorados durante 10 años. Todos pensaban que se casarían. Pero Mia rompió con Julian y se casó con un empresario rico en el extranjero. En ese momento, sentí un poco de celos, pero me dije que era normal tener exes. Ahora yo era la esposa de Julian, y Mia era el pasado. Después de casarnos, Julian era algo distante, pero no me importó, pensé que un día podría calentar su corazón. Pero ese día nunca llegó. En cambio, aparecieron Mia y su hija. La actitud de Julian hacia mí pasó de fría a impaciente. Antes eras tan dulce y comprensiva, ¿por qué ahora complicas la vida de Mia y su hija? Toda esa amabilidad era solo un acto. Me quedé en el cementerio medio día antes de volver. Estaba agotada física y mentalmente, pero al regresar encontré a Mia y Julian armando un escándalo frente al edificio. Ella tenía un cuchillo en el cuello, Julian intentaba calmarla y varios vecinos miraban. Al verme, Mia se puso más alterada. Siena, si quieres que muera, puedo hacerlo ahora mismo. Si muero, ¿dejarás en paz a mi hija? Julian me miró nervioso. Por favor, no la provoques más. Si quieres, incluso me arrodillaré ante ti. Mia y Zoe son inocentes, no hicieron nada malo. Había perdido toda la paciencia, y lo interrumpí fríamente. Inocente, ¿por qué no te dijo, cuando la rescataron, que Lila y yo estábamos en los asientos delanteros? Sabes que después de ser rescatada, incluso me sonrió a propósito. Ya había dejado todo claro. Pero Julian, tan parcial como siempre, creía todo lo que Mia decía. Cuando se trataba de mí, solo pensaba que estaba celosa e inventando cosas. Sin pensarlo, Julian soltó, Mia no es ese tipo de persona, deja de calumniarla. Hablar con él era una pérdida de tiempo. Miré fríamente a Mia. ¿No dijiste que querías morir? Date prisa, no me hagas perder el tiempo. Al oír eso, el rostro de Julian palideció. Los espectadores quedaron atónitos por mi crueldad, y algunos incluso intentaron detenerme, queriendo intervenir por Julian. Pero antes de que llegaran a mí, una mano de nudillos marcados apareció a un lado. Roberto había llegado. Ajustó sus gafas doradas y me sonrió. El presidente y la señora me recordaron repetidamente que debía proteger a Siena, y ahora ese es mi trabajo. Convenientemente, soy campeón nacional de Sanda, y hace tiempo que no uso las manos. Al oír eso, los que iban a acercarse retrocedieron de inmediato. Julian, sin embargo, intentó avanzar, pero Roberto lo bloqueó firmemente. Él se volvió hacia mí, con el rostro retorcido de furia. Siena, si Mia sale herida por tu culpa, te haré pagar con sangre. ¿Me burlé? Si tienes tiempo para amenazarme, ¿por qué no le pides prestadas a Roberto sus gafas y ves que tan mala actriz es tu queridita? Miré a Mia con una sonrisa burlona. Vamos, hazlo, demasiado asustada para matarte. Si no puedes hacerlo completo, córtate el cuello. Mia sostenía el cuchillo, su rostro rojo de rabia contenida, pero no se movió durante mucho tiempo. Una actuación tan exagerada y torpe, solo alguien tan ciego como Julian te creería. Miré a la multitud. Ella es la amante. El hombre a su lado es mi esposo, y se ha gastado bastante dinero en ella. Quiero recuperar los bienes matrimoniales, pero ella se niega a devolver nada, así que usa el suicidio como un truco, esperando que ustedes la ayuden a presionarme. Mi esposo vive, come y duerme en su casa. Apenas vuelve a la mía. Y aún así me dice que son puros, y que yo tengo la mente sucia. ¿Ustedes creen eso? Yo desde luego que no. La multitud estaba asqueada. ¿Cómo puede alguien ser tan descarado? Pobrecita la esposa legítima. Este tipo parece decente, pero es basura. Algunos oportunistas grabaron la escena y la subieron a las redes, volviéndose viral rápidamente. Mucha gente insultaba a Julian y a Mia.
Mia ni siquiera se atrevía a salir, se encerró en el nuevo apartamento que había alquilado, llorando con Zoe. Julian vino a buscarme, intentando hacer las paces. Sienna, realmente solo estás exagerando. Aunque me quede en casa de Mia, es porque en su familia no hay hombres y es peligroso, nunca te hemos hecho nada. Y lo del accidente, qué sonrisa, solo estás siendo demasiado sensible. Mia y Zoe no te recordaron porque no son tan fuertes como tú y Lila, estaban asustadas y se olvidaron de que también estabas en el coche. ¿Ves? Todo es un malentendido, no hay necesidad de atacarlas. Aclara las cosas en internet, no dejes que esos idiotas de la red las ataquen, no pueden soportarlo. Cuando aún me gustaba Julian, siempre encontraba excusas para su parcialidad. Pero ahora que ya no lo amaba, incluso oír su voz me resultaba tan molesto como el zumbido de una mosca, irritante y desagradable. Lo miré con asco. Bien, te irás sin nada, y yo te ayudaré a aclararlo. Por Mia y su hija, Julian no dudó y aceptó, con una sola condición: necesito tiempo para alquilar un lugar, me mudaré en un mes. Bien. Firmé el acuerdo de divorcio con Julian, y tras entregar los documentos, se fue. Solo pidió una hora de permiso en el trabajo antes de regresar. Fui a buscar a Roberto para que me ayudara a recoger algunas cosas de la casa. Desde la muerte de Lila, había estado inquieta todos los días. La única paz que encontraba era al mirar y sostener las cosas que ella había usado. Planeaba llevar algunas cosas de Lila a la casa de la familia Siena, y después de que Julian se mudara, traería el resto. Pero justo cuando llegué a la puerta, Julian me llamó. No he podido descansar por tus dramas. Ya que decidiste divorciarte, no vengas a molestarme antes de que me mude. Solo iba a recoger algunas cosas, y como él no estaba, no contaba cómo molestarlo. Acepté, colgué y marqué la clave. Pero tras varios intentos fallidos, escuché pasos acercarse. ¿Quién está ahí? La puerta se abrió y apareció el rostro de Mia. Llevaba mi bata, mis joyas colgaban de su cuello y orejas. Zoe venía detrás de ella, vistiendo el camisón de Lila y abrazando la muñeca Barbie que una amiga había traído del extranjero para Lila. Parecían las dueñas de la casa. Pero esa casa había sido un regalo de mis padres como dote, y Julian no había aportado ni un centavo. Recién habíamos entregado los papeles del divorcio hoy, ni siquiera teníamos el certificado aún, ¿cómo podía traer a su amante a la casa? No me extrañaba que me advirtiera que no viniera, sabía que era culpable. Hasta cambió la clave de la puerta, realmente no tenían vergüenza. Respiré hondo varias veces, pero la ira no podía contenerse. Mia, al darse cuenta tardíamente, intentó cerrar la puerta, sin importarle que mi brazo ya estuviera entre medio. Roberto se quitó las gafas, pateó la puerta con fuerza, y con una inclinación elegante, dijo: Sienna, por favor, pase. Mia dijo que puedo quedarme aquí, que esta es mi casa ahora. Tú no puedes entrar, ah. Mia cayó al suelo tratando de impedirme el paso. Tu casa, qué descaro. Pasé junto a ella sin expresión, pisando directamente su abdomen mientras gritaba, y entré a la casa. Zoe me miró con rabia. Mala mujer, no molestes a mi mamá. Levantó la Barbie de Lila, intentando golpearme. Roberto la levantó por la camisa, le quitó la muñeca y me la entregó. Apreté los labios, aferrando la muñeca mientras caminaba hacia adentro. Toda mi ropa y joyas estaban extendidas sobre la cama del dormitorio principal, y la habitación apestaba a perfume barato. El cuarto de Lila, con su ropa y juguetes, estaba hecho un desastre, algunos incluso cortados. Al ver eso, fruncí el ceño y corrí a abrir un cajón, la tarjeta de memoria de la cámara había desaparecido. Me quedé inmóvil, con la mente tan vacía como el cajón. Roberto arrastró a Mia y la tiró al suelo. Le pisé la cara, y, al borde de perder el control, «Si sé, ¿cómo te atreves a tocar las cosas de Lila, donde están las tarjetas de memoria?» Mia gritó de dolor, pero no respondió. Alguien más respondió por ella: «Mamá dijo que Lila está muerta, que todas sus cosas son mías, todo lo tuyo le pertenece a mi mamá. Esas tarjetas tenían vídeos tuyos y de Lila».
Mamá no las quería, así que las tiró por el inodoro, ya no existen. Mala mujer, suelta a mi mamá, o haré que el papá de Julian te golpee. No sabía si Julian realmente levantaría la mano contra mí por ellas. Pero de algo estaba absolutamente segura, quería matarlas a las dos en ese mismo instante. Arranqué la ropa de la madre y la hija, la que no les pertenecía, y levanté una silla para estrellarla contra mía. Golpe. Golpe. Casi podía sentir la satisfacción de aplastarla hasta volverla lodo. Lila ya estaba muerta. No era suficiente que esas dos mujeres le hubieran quitado a su padre, y ahora también intentaban robar mis recuerdos con ella. Maldita sea. Es imperdonable. Julian siempre dice que no debemos desquitarnos con ellas, que son inocentes. ¿Y qué habíamos hecho mal Lila y yo? Julian recibió una llamada de Zoe y corrió de inmediato. Al ver la escena dentro, ni siquiera se molestó en averiguar qué había pasado antes de llamar a la policía, acusándome de daño intencional y amenazando con enviarme a prisión. Sienna, nuestra hija está muerta. Yo estoy tan destrozado como tú, pero no puedes herir a otros solo porque Lila ya no está, ¿qué te hicieron Mia y Zoe? Necesitas estar encerrada y reflexionar sobre tus actos. Si hoy eres capaz de golpear a alguien, ¿quién garantiza que mañana no vayas a matarlo? Estrellé la silla llena de sangre contra él, mi rostro nublado por la ira. No te preocupes, Julian. Si algún día mato a alguien, me aseguraré de matarte a ti primero, basura inútil. Fue su indulgencia repetida la que les dio a Mia y su hija la oportunidad de hacerle daño a Lila y a mí. No lo perdonaría, ni tampoco a ellas. Fui a la comisaría, y el abogado que Roberto había arreglado ya había llegado. Mia lucía miserable, pero legalmente lo que hizo ni siquiera calificaba como lesión menor. Hice que Roberto cambiara algo de dinero y le arrojé 3.333 yuanes en la cara. Ya te indemnicé. Ahora, ¿me darás una explicación por los daños que causaste a mi propiedad? Yo no quise, sollozó Mia. Julian se paró frente a ella, diciendo con enojo, Sienna, estás yendo demasiado lejos. Tomé el informe de daños de manos de Roberto y lo puse frente a él. O pagas este millón por ella, o te callas. Las tarjetas de memoria no valían mucho. Pero yo tenía muchas formas de hacerles pagar por lo que habían hecho. Julian frunció el ceño y sacó su billetera. Cuando intentó usar mi tarjeta, recordó de repente que estábamos divorciados y ya no podía usar mi tarjeta secundaria. Torpemente guardó la billetera. No seas tan rencorosa, Sienna. Mia dijo que no fue intencional. No intencional, entonces como terminaron la ropa y las joyas en ella y en su hija, no intencional. ¿Cómo terminaron las tarjetas de memoria que puse en el cajón de Lila en el inodoro? Julian, a veces no sé si eres estúpido o simplemente cruel. De verdad quería arrancarle el corazón para ver de qué color era. Julian se paralizó, su rostro oscureciéndose. Se giró hacia Mia y preguntó, ¿por qué tiraste esas tarjetas? No podía pagarte un lugar, por eso te dejé quedarte aquí. Mia, ¿cómo pudiste hacer esto? No quería seguir discutiendo con ellos. Reembolsame, o ve a prisión. Tienes un día para decidir. Me di la vuelta y me fui. Aún necesitaba encontrar esas tarjetas de memoria. Julian me siguió, disculpándose. Lo siento, Sienna. No pensé que ella, le di una bofetada y le advertí palabra por palabra, Julian, en lugar de perder el tiempo diciendo tonterías, ve a buscar mis tarjetas de memoria. Si las encuentras, quizá considere rebajarte el castigo. Roberto ya había traído expertos en tuberías y un equipo para recuperar las tarjetas. Julian lo siguió. Fue mi culpa. Me aseguraré de recuperar las tarjetas de memoria. Dadle un equipo y que baje también, ordené a los trabajadores. Nadie sabía exactamente a dónde habían ido los objetos tirados al inodoro, la única forma de recuperarlos era desde el pozo de aguas residuales. Los trabajadores me dijeron, Sienna, si él no está entrenado, podría pasar algo. Está bien, lo hago voluntariamente. Julian se puso el equipo,
y los trabajadores lo advirtieron varias veces sobre lo que debía tener cuidado. Él asintió y saltó sin dudar. Al verlo, el pecho se me apretó, llena de amargura y rabia. No siempre había sido tan indiferente con Lila. Cuando Lila nació, Mia aún no se había divorciado. En ese entonces, Julian no era apasionado, pero sí dedicado a la niña. Cuando estaba en casa, le preparaba comida, le cambiaba pañales y la consolaba. Aunque tuviera que trabajar al día siguiente, si la bebé lloraba, él se levantaba sin quejarse. Cuando ella tenía 2 o 3 años, a veces hacía rabietas, y yo no siempre podía mantener la calma. Pero Julian era más paciente que yo, incluso siendo su madre. Por eso Lila siempre amó tanto a su padre. Pero desde que Mia llegó con su hija, él dejó de ser dedicado, casi no volvía a casa y ni siquiera recordaba a qué jardín de infancia iba Lila. El olor de las aguas residuales era insoportable, aún peor en junio. Julian estaba sinceramente arrepentido. Mientras los otros trabajadores subieron 2 veces para descansar, él no lo hizo ni una sola vez. Cuando finalmente lo sacaron, su rostro estaba púrpura. Ya habían llamado a una ambulancia, pero él se negó a subir, tomó un breve descanso y volvió a saltar. Mia, entre sollozos, me llamó. Sienna, no quiero ir a prisión, pero no tengo dinero. Somos madres las dos, ¿no puedes darme una oportunidad? Bien. Ve a la plaza Liangwan con tu hija y arrodíllate allí sosteniendo la foto de Lila. Puedes irte cuando encuentre las tarjetas y confirme que los datos están intactos. Pero, no negocies conmigo. Solo tienes una oportunidad. Y no creas que Julian puede ayudarte. Ahora mismo, él es un Buda de barro cruzando el río, ni puede salvarse a sí mismo. Mia intentó que Julian me rogara, pero no pudo contactarlo. Él ignoró su propia condición y siguió buscando desesperadamente, hasta desmayarse por agotamiento. Lo llevaron de urgencia al hospital. Los médicos dijeron que su situación era crítica, que quizá no sobreviviría. Pero yo no tenía intención de ir al hospital. En cambio, contacté a su tía y a su tío. Mia no quería ir a prisión, así que al final llevó a Zoe a la plaza Liangwan. Bajo el calor abrasador, la niña casi no podía soportarlo y Zoe se desmayó 2 veces. Mia estaba destrozada. Intentó hacerme ceder, pero solo envié a Roberto con un mensaje. Si tanto te duele tu hija, puedes elegir la cárcel. Lamentablemente, su amor maternal no era tan grande como imaginaba. Pasó una semana, pero al fin se recuperaron las tarjetas y los datos. Vi el vídeo de Lila riendo y llamándome, y las lágrimas de alegría corrieron por mi rostro. En ese momento, justo cuando me sentí aliviada, Julian entró con Mia y su hija. Tras tantos días arrodilladas afuera, madre e hija estaban negras como carbón y cojeaban al caminar. Julian me fulminó con la mirada. He hecho todo lo posible para encontrar las tarjetas, incluso arriesgando mi vida, y aún así trataste tan mal a ambas. Zoe se desmayó, y ni siquiera las dejaste descansar. Sienna, es tu naturaleza mezquina y cruel la que trajo esta retribución sobre Lila. Pensé que su búsqueda desesperada de las tarjetas de memoria era el último resto de su conciencia. Pero al final, todo era por ellas. Solo porque las reprendí, ahora estaba maldiciendo a Lila. Apreté con fuerza mi ropa. Julian, ¿crees que esto se llama abuso? Tu comprensión es limitada, pero está bien. Con gusto te ayudaré a ti y a tu amante a ampliar su perspectiva y mostrarles lo que es el verdadero abuso. Habían intentado incriminarme con una acusación falsa tras otra. Bien, me encargaría de que se arrepintieran. Ninguno saldría ileso. Hice que Roberto llamara a unas personas para tirar todas las pertenencias de Julian fuera de la casa, incluida la ropa que Mia había tocado, la cual doné. Luego, justo delante de Julian y la madre e hija, cambié las cerraduras. Mia se tapó la boca y gimió con una voz delicada. Sienna, Julian es tu esposo, ¿cómo puedes tratarlo así? Con razón no quiere volver a casa. El rostro de Julian se volvió frío mientras espetaba. No hace falta decirle tanto, no lo entendería. Sienna, nunca aprendes,
estás peor con el tiempo, muy pronto, cosecharás lo que siembres. Me burlé, bonito refrán, pero los que se arrepentirán serán ustedes. Julian no me creyó, pensando que solo estaba desahogándome. Después de todo, en el pasado cuando me enfadaba, decía muchas palabras duras pero nunca actuaba. Pensaba que esta vez sería igual, mucho ruido y pocas nueces. Muy pronto se daría cuenta de lo equivocado que estaba. Julian llevó a Mia y a su hija a buscar un lugar para alquilar. Cada vez que encontraban una casa y estaban por firmar el contrato, yo aparecía con Roberto y la alquilaba por el doble del precio, ofreciéndola gratis a personas necesitadas. Funcionaba cada vez. Después de unos 10 intentos, Julian no pudo aguantar más. Siena, usando métodos tan despreciables para hacerme daño, ¿no crees que eres una desvergonzada? Sonreí, los agentes y propietarios ganan más dinero, las personas necesitadas reciben ayuda, y yo me divierto. No es daño sin beneficio, es matar 3 pájaros de un tiro. El rostro apuesto de Julian se oscureció y, sin poder encontrar casa, llevó a Mia y a su hija a quedarse con sus tíos. Fui a ver a sus tíos. Si echan a Julian y a Mia, les daré 50.000. Si no aceptan, sé que su hija acaba de ser contratada por una empresa que cotiza en bolsa, ¿verdad? Conozco al director allí, no sería difícil hacer que despidieran a una interna. Sus tíos pensaron que estaba siendo demasiado cruel, pero entre su sobrino y su hija, por supuesto eligieron a su hija. Luego Julian acudió a amigos para pedir ayuda, y usé la misma táctica otra vez. La naturaleza humana solo puede soportar cierto límite. Gasté 300.000 para que esas personas lo rechazaran. Furioso, Julian llevó a Mia y a su hija a un hotel. Si eres tan capaz, ¿por qué no compras el hotel y nos niegas la entrada? No necesito comprar el hotel, con el poco dinero que te queda, ¿cuántos días puedes quedarte aquí? Siempre había usado mi tarjeta adicional, gastando tan extravagantemente como yo. Con el escaso salario que ganaba, ¿cómo podría mantener esos hábitos? El rostro de Julian se ensombreció. El próximo sueldo llega pronto. Siena, te valoras demasiado, incluso sin ti, estaré bien. Curvé los labios en una sonrisa, pero la diversión no llegó a mis ojos. ¿Así? Entonces estás un poco atrasado con las noticias, tu empresa ya te ha despedido, y fue por tus errores. Sin indemnización. ¿Te gusta mantener a otros? No. Veamos cómo los mantendrás ahora que ni siquiera puedes mantenerte a ti mismo. La última vez que había denunciado a Julian a su empresa, solo lo habían removido del puesto. Pero después de contactarlos de nuevo, decidieron despedirlo directamente. Si no lo hubieran hecho, no habría dudado en revelar sus trapos sucios en línea y hacer famosa a su empresa por las razones equivocadas. Tenía el poder de hacer que todo explotara. Así que fue despedido. El rostro de Julian cambió de inmediato. Siena, ¿eres realmente tan despiadada? ¿De qué temer? Siempre dices que estoy atacando a tu amada, solo estoy haciendo lo que sugeriste. No te enojes tanto, tus tiempos difíciles apenas comienzan. Si no puedes soportarlo ahora, ¿cómo sobrevivirás en el futuro? Después de burlarme, me subí al Maybach y me fui. Julian y Mia no tuvieron más opción que buscar nuevos trabajos. Hice que unos estudiantes de secundaria lo siguieran con carteles que detallaban sus fechorías. Amante desvergonzada, mató a mi hija. Hombre infiel, por la amante dejó que su hija se ahogara frente a sus ojos. Gasta el dinero de su esposa para mantener a su amante, descarado. ¿Quién contrataría a alguien que causaba semejante caos antes incluso de empezar un trabajo? Nadie se atrevía a emplearlos. Los estudiantes aún eran menores, así que llamar a la policía no servía. Y aunque lo hicieran, no podían hacer nada. Yo no estaba cometiendo un delito, como mucho solo los estaba molestando un poco, lo cual no causaba daño real. La policía solo me daría una advertencia verbal. También fui a un jardín de infancia, repartiendo juguetes y snacks a muchos niños, diciéndoles que su compañera Lila había sido asesinada por la familia de Zoe, y que la madre de Zoe era la amante del padre de Lila. En menos de 2 meses, Mia ya no pudo soportarlo.
Zoe estaba siendo acosada en la escuela y cayó en una profunda depresión. Julian, con los ojos rojos, me bloqueó el paso. ¿Cómo puedes hacerle esto a una niña de 5 años? No tienes conciencia. Le grité furiosa. ¿Sabes que durante el año y medio que Lila estuvo en el jardín, Zoe la intimidaba? Ella tenía 5 años. ¿Acaso mi hija no tenía también 5? Lila siempre había sido tan obediente, siempre sonriendo. Solo me enteré después de su muerte, cuando su mejor amiga de la clase me lo dijo en el funeral. Julian se quedó helado, defendiendo instintivamente a Zoe. Zoe es buena, deja de inventar cosas. ¿Quién te dijo eso, Lila? Un niño también puede mentir. Antes me difamaba a mí, pero ahora incluso calumniaba a Lila. Le di una bofetada. No importa si lo crees o no. Si te atreves a manchar el nombre de Lila otra vez, mataré a esa madre y a su hija, y luego te mataré a ti. Cuando me llevan al límite, puedo hacer cualquier cosa. Julian me miró, retrocediendo varios pasos, murmurando, «Loca, estás realmente loca. Tú me hiciste así». Lila había sufrido tanto, en vida y después de muerta, y ahora ellos tendrían que vivir una vida peor que la muerte. Cuando Julian vino a mí, estaba lleno de rabia, pero cuando se fue, parecía un gallo derrotado. Tal vez su intento de chantaje moral había fallado. Mia ya no pudo resistir. Me llamó repetidamente, cuando no contesté, nerviosa apareció en mi casa. Le pedí al mayordomo que la dejara entrar, y cerca del mediodía incluso la invité a quedarse a almorzar. Solo habían pasado 2 meses, pero Mia ya tenía muchas canas, líneas finas y se veía mucho mayor. Desde el momento en que entró, observaba todo a su alrededor, sus ojos llenos de celos y resentimiento. Cuando nos sentamos a comer, ya ni siquiera intentaba ocultar esos sentimientos. Siena siempre será Siena. Incluso un simple adorno en un estante cuesta más que 5 o 6 años de nuestro salario. Tú naciste con todo, te casaste con un buen hombre y no entiendes lo que pasamos personas como yo. Fui abandonada por mis padres y crecí en un orfanato. Por ser bonita, el director y los patrocinadores me acosaron varias veces. No podía odiarlos, tenía que vivir bajo sus reglas. Todo lo que tú tienes, yo luché más de 20 años sin conseguirlo jamás. Solté los palillos con impaciencia. Si solo vas a decir estas tonterías, puedes irte. Por muy lamentable que fuera su vida, yo no la causé. Julian la compadecería, la perdonaría hiciera lo que hiciera, pero yo no era él. Mia estaba algo molesta, pero no se atrevió a discutir. Suspiró, quizá no lo sepas, pero solo rompí con Julian después de conocer a mi esposo. Mi marido era un rico empresario del extranjero. Lo amaba profundamente, y tras casarme con él, fui muy feliz. Pero la felicidad no duró. Tuvo problemas en los negocios, lo perdió todo y terminó saltando de un edificio para suicidarse. Escuché que Julian se había hecho rico, así que volví a buscarlo. Lo hice solo para poder mantener mejor a mi hija. En mi corazón hay otra persona y nunca pensé en casarme realmente con él, ni he cruzado ninguna línea con él. Así que no necesitas descargar tus celos conmigo. En cuanto a mi intromisión entre tú y tu esposo, solo me preocupaba que él se concentrara demasiado en ustedes dos y no tuviera energía para cuidar de mi hija y de mí. Las personas son egoístas, yo solo pensaba en sobrevivir, estoy segura de que lo entiendes, ¿verdad? Si de verdad estás enojada, me disculpo. Mia habló mucho, intentando convencerme de no vengarme. Levanté una ceja y giré mi teléfono para mostrarle la pantalla. Era nuestra conversación con Julian. Acababa de enviarse un vídeo. Al reproducirlo, era una grabación exacta de sus palabras de hace unos minutos. Mia, ¿de verdad crees que eres tan encantadora como para que unas cuantas palabras hagan que olvide todo y te perdone? Julian ha estado tan ocupado adorando tus pies sucios que llegaste a creer semejante ilusión ridícula. Chasqueé la lengua. ¿Crees que Julian seguiría tratándote igual si supiera que solo lo mantienes como un cajero automático y un sirviente? Para él no eres más que una herramienta. ¡Pum! Mia se puso de pie, pero las piernas no la sostuvieron y cayó al suelo, el rostro completamente pálido.
Se acabó, murmuró. No había nada más que hablar. Llamé a la empleada y ordené que la echaran. En cuanto a mi venganza contra ella y su hija, estaba lejos de terminar. Si su hija, acosada hasta caer en una depresión severa, terminaba suicidándose algún día, o cómo iba a sobrevivir Mía tras no conseguir trabajo, ¿por qué debería importarme? No pasó mucho tiempo antes de que Julian recibiera el vídeo y viniera corriendo a mi casa. Había sufrido derrotas en el amor y en su carrera, y en los últimos 2 meses todo parecía salirle mal. Había adelgazado, y hasta su camisa marcaba la forma de su columna mientras se recargaba en la pared. Su apariencia, antes segura y llena de vitalidad, era ahora una sombra de desesperación y derrota. Cuando vio que abría la puerta, dejó escapar una sonrisa amarga y se acercó. Sienna, ¿puedes decirme a dónde trasladaron la tumba de Lila? Quiero ir a rendirle homenaje. Lo miré fríamente. No es necesario. Nunca encontraste tiempo para estar con ella cuando estaba viva, así que no necesitas estar ahora. Sus últimas palabras antes de morir fueron que no te quería como padre. El viento sopló y la camisa de Julian se pegó a su cuerpo, haciéndolo parecer aún más delgado. Parecía que un soplo de viento podía derribarlo. Su rostro estaba aún más pálido, sin un rastro de color en los labios. Se apoyó débilmente en la pared, su sonrisa más dolorosa que un llanto. Lo siento, Sienna. Sé que no te importa mi disculpa, pero aún así quiero decirla, y quiero decírsela a Lila también. Siempre pensé que Mía y su hija eran dignas de compasión, por eso las ayudé. No sabía que Mía tenía motivos ocultos, sembrando discordia y lastimándote a ti y a Lila, lo siento de verdad. Desde el accidente de Lila hasta ahora, esta fue la disculpa más sincera que me había dado, y la expresión más arrepentida que había mostrado. Pero era solo una expresión. Julian, ¿sigues engañándote? ¿Solo ahora te arrepientes porque viste su verdadera cara? ¿Te arrepientes porque te diste cuenta de que Mía no te ama y solo te ve como una herramienta? Te lo dije más de una vez, esas 2 mujeres son malvadas. Su actuación no es tan buena, pero a ti nunca te molestó. Porque nunca te importó cómo me trataban a mí y a Lila, solo te importaba si Mía te amaba. Siempre, bajo el pretexto de ayudar a los débiles, no hacías más que engañarte. Si realmente me hubieras amado, si hubieras amado a nuestra hija, no nos habrías descuidado tanto. Nunca superaste a Mía, llevabas mucho tiempo siéndome infiel en tu corazón, pero eras demasiado cobarde para admitirlo. Cuando ella te abandonó y tu tía necesitó dinero, fui yo quien te ayudó. Me prometiste que me amarías para siempre y que me tratarías bien. Pero no cumpliste. Nunca pudiste soltar a esa exnovia egoísta. Julian quiso negarlo, pero se quedó allí, mucho tiempo, sin decir palabra. No me importaba su estado de ánimo, solo sabía que había hecho sufrir tanto a mi hija, y no pensaba dejarlo ir. Antes de que la puerta se cerrara, lo vi agacharse en el suelo, llorando desconsoladamente. Lloraba porque Mía no lo amaba, o quizá por cómo nos había tratado a Lila y a mí. Se arrepentía, pero no pensaba indagar más. Ya no importaba. Tras el periodo de enfriamiento del divorcio, contacté a Julian. Afortunadamente, aún le quedaba algo de conciencia, y ya no hubo juegos, vino conmigo a sacar el certificado de divorcio. Julian siempre había sido una persona ambiciosa y motivada. No habría llegado a ser un joven funcionario en una empresa estatal, ni jefe de un equipo de rescate, si no fuera por eso. Pero tras el divorcio, parecía otra persona. No buscó trabajo, tampoco contactó a nadie que conociera. Vagaba de un lugar a otro. Si mendigaba comida, comía, si no, pasaba hambre. Cuando estaba cansado, el mundo era su cama, cuando tenía sed, bebía del grifo. Algunas personas lo compadecían y le daban dinero, pero lo donaba inmediatamente. Cuando su tía y su tío lo encontraban, lo llevaban de vuelta a la fuerza, pero siempre encontraba la manera de escaparse otra vez. No importaba quién hablara con él ni lo que dijeran, él solo respondía una cosa: destruí mi propia felicidad con mis propias manos. ¿Crees que hay medicina para el arrepentimiento? No tuve que mover un dedo, la vida de Julian ya se había convertido en una miseria.
Mia, por otro lado, no estaba dispuesta a vivir una vida dura con su hija. Pero ya fuera que intentara encontrar trabajo, convertirse en amante o iniciar su propio negocio, yo tenía maneras de arruinarle todos los planes. Ella se arrodilló en el suelo, suplicándome histéricamente: «Por favor, déjame ir, sé que estuve mal, te lo ruego». Le levanté el rostro. «¿No pensaste en este día cuando estaba sentada en el bote salvavidas, coqueteando con Julian mientras veías cómo el río se llevaba a mi hija?» Mia sintió que había sido acorralada, con los ojos rojos, queriendo matarme. Yo solo sonreí y pregunté: «¿Quieres ir a la cárcel, mandar a tu hija a un orfanato y repetir tu propia infancia?» Ella dejó caer el cuchillo, retrocedió y lloró desesperadamente mientras abrazaba a su hija. Ellos no sabían cuándo terminaría este sufrimiento, y yo tampoco sabía cuándo cesaría mi interminable pesadilla de no poder tomar la mano de Lila. No podía trabajar con normalidad, pero seguí obligándome a avanzar, entrenando duro para convertirme en miembro del equipo de rescate. Tal vez si salvo a suficientes personas, finalmente pueda tomar la mano de Lila, aunque sea solo en mis sueños.